It's deck days at Lowe's, and the savings are stacked. Right now, pros get 15% off all in-stock composite decking from top brands like Trex, TimberTech, and Decorators. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp-hour battery when you buy a select DeWalt tool. The deck's stacked in your favor with brands pros trust. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/22 while supplies last. Selection varies by location. Este suelo que estás viendo estuvo rojo de sangre durante más de 1000 años. Estamos en el Monte del Templo, donde ocurrió la mayor operación de sacrificios de la historia. Encontramos los canales de drenaje. Todavía tienen residuos químicos de sangre animal. 140.000 animales muertos en una sola ceremonia. No es leyenda. Es hecho arqueológico. Y te voy a mostrar exactamente cómo funcionaba todo esto. Imagina el lugar más sagrado que la humanidad jamás construyó. Ahora imagina ese lugar empapado de sangre todos los días, con pilas de carcasas siendo desmembradas, intestinos siendo lavados en fuentes gigantes y humo negro cubriendo el cielo. El templo de Salomón era belleza y carnicería ocupando el mismo espacio, y había reglas específicas para cada gota de sangre derramada. El altar de bronce donde los animales eran quemados medía 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 4,5 metros de altura. No era una mesa decorativa, era una plataforma industrial proyectada para procesar volumen. Y el volumen era absurdo. Cuando Salomón inauguró el templo, según Reyes capítulo 8, fueron sacrificados 22,000 bueyes y 120,000 ovejas en una única ceremonia, 142,000 animales muertos en cuestión de días. El altar común no daba abasto. Salomón necesitó consagrar todo el atrio como área de sacrificio temporal. Fogatas quemando en todas direcciones. Sangre escurriendo por canales improvisados, el olor a grasa quemada impregnando la ropa de todos los que estaban cerca. Pero ese era un evento excepcional. Lo que sucedía en el día a día era diferente, estructurado, planeado, mecánico. 3:30 de la mañana. Oscuridad total. Un sacerdote sorteado la noche anterior despertaba antes que todos. Lavaba las manos y los pies en una fuente de bronce gigante llamada Mar de Fundición, que tenía capacidad para 44,000 litros de agua. Vestía ropas de lino blanco sin ningún defecto de costura. Cada pieza había sido inspeccionada previamente. Hilos sueltos eran cortados. Manchas minúsculas descalificaban la ropa entera, porque presentarse delante de Dios con vestiduras imperfectas era irrespeto intolerable. Descalzo, caminaba hasta el altar donde las brasas de la noche anterior aún ardían. Sus pies tocaban piedras frías. El aire de la madrugada cortaba la piel, pero el trabajo no podía esperar a que saliera el sol. Su tarea era limpiar las cenizas acumuladas, separar las que aún servían de las que estaban muertas y reavivar el fuego sagrado que nunca podía apagarse. Levítico 6 es explícito. El fuego sobre el altar arderá en él, no se apagará. Apagar el fuego significaba falla ritual grave. Entonces trabajaba con cuidado, removiendo cenizas con una pala de bronce, alimentando las brasas con leña de acacia seca, preparando el altar para el primer sacrificio del día. Las cenizas no eran descartadas en cualquier lugar. Levítico 1 instruye que fueran llevadas fuera del campamento a un lugar limpio. En el templo de Salomón, eso significaba cargarlas hasta un depósito específico en el valle de abajo. Kilos de cenizas todos los días. Residuo físico de oraciones subiendo al cielo. Mientras tanto, otros sacerdotes llevaban los animales hasta el atrio. Corderos para el sacrificio continuo de la mañana. Siempre 2 por día. Uno por la mañana, otro al final de la tarde. Éxodo 29 detalla las instrucciones.
eran corderos de 1 año, sin defecto, machos. Nada de animales viejos, enfermos o lastimados. Dios exigía lo mejor. Los animales venían de los corrales mantenidos próximos al templo. Rebaños enteros eran criados específicamente para sacrificio. Pastores profesionales los cuidaban. Inspeccionaban diariamente. Cualquier señal de enfermedad y el animal era separado. No servía más para el altar. El cordero era traído hasta el lado norte del altar. Posición específica, no era aleatorio. Levítico 1, versículo 11 fija el local. Y lo degollará al lado del altar, hacia el norte, delante del Señor. Siempre el lado norte, nunca el sur, este u oeste. La geografía de lo sagrado importaba. El sacerdote sujetaba la cabeza del animal con firmeza. El cordero sentía el olor de sangre de los sacrificios anteriores. Intentaba retroceder, pero manos expertas lo mantenían en el lugar. El cuchillo de bronce afilado era posicionado contra el cuello y el corte venía rápido. Un movimiento profundo y preciso. Arterias carótidas y vena yugular seccionadas simultáneamente. La tráquea cortada luego después. La sangre brotaba en cantidad sorprendente. Un cordero adulto tiene cerca de 3,5 litros a 4 litros de sangre en el cuerpo, y esa sangre salía bajo presión, chorros rítmicos acompañando los últimos latidos del corazón. El animal se debatía reflejamente, patas pateando el aire, cuerpo temblando. Pero la conciencia ya se había ido. El cerebro privado de oxígeno se apagaba en segundos y esa sangre necesitaba ser recolectada. Otro sacerdote sostenía una fuente de plata pulida, recogía la sangre mientras el animal moría. La fuente se calentaba en la mano. El líquido rojo oscuro humeaba levemente en el aire frío de la mañana. La llevaba hasta el altar corriendo, porque la sangre no podía coagularse antes de ser rociada. Levítico 1 describe el proceso. Los sacerdotes rociarán la sangre alrededor sobre el altar. No era lanzar de cualquier manera, era movimiento técnico, lanzamiento controlado que esparcía la sangre en arco amplio contra los laterales del altar. La plata brillaba por un instante antes de ser cubierta por el rojo. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el olor a madera de las brasas. Después venía el trabajo sucio. Desollar el animal. El sacerdote hacía incisiones estratégicas. Comenzaba por las patas traseras. Cortaba alrededor de las articulaciones. Introducía el cuchillo entre la piel y la carne. Tiraba con fuerza. La piel se soltaba con sonido característico, fibras rompiéndose, grasa blanca adherida siendo separada a la fuerza. Lavar la carcasa venía enseguida, remover los intestinos y órganos internos. Abrir el estómago, lavar todo con agua corriente de las fuentes de bronce, porque Levítico exigía que los intestinos y patas fueran lavados con agua. Nada de contenido estomacal, nada de heces, nada de suciedad podía subir al altar. El olor en esta fase era particularmente fuerte. Contenido intestinal de herbívoros tiene olor característico. Mezcla de vegetales semidigeridos fermentando en el calor. Los sacerdotes trabajaban respirando por la boca, pero el asco no los eximía de la tarea. El animal era entonces desmembrado. Cabeza separada de la columna vertebral, patas cortadas en las articulaciones de la rodilla y cadera, tórax abierto con corte preciso a lo largo del esternón, vísceras removidas cuidadosamente, corazón, pulmones, hígado, riñones. Cada órgano tenía destino cierto. La grasa que cubría los intestinos, los 2 riñones con la grasa que estaba sobre ellos y el lóbulo del hígado eran quemados primero. Levítico 3 lista cada parte, y no era sugerencia, era orden. Aquella grasa específica pertenecía a Dios. Subía en humo denso y oscuro. El sacerdote cargaba los pedazos rampa arriba, 4,5 metros de inclinación.
Escalones estaban prohibidos. Entonces era rampa continua con cerca de 20 grados de inclinación. Subir cargando peso exigía esfuerzo. Los músculos de las piernas ardían. La respiración se aceleraba. En la cima, el calor era brutal. Las brasas irradiaban temperatura que llegaba fácilmente a 200 grados Celsius en la superficie del altar. Posicionar la carne sin quemarse exigía práctica. Movimientos rápidos y precisos. Suelta y retrocede. Deja caer en el lugar correcto. La grasa se derretía instantáneamente, escurría entre las brasas, alimentaba el fuego. Las llamas se levantaban súbitas, azules en la base, amarillas en el medio, rojas en la punta. El crepitar era constante y el humo subía en columna espesa y negra. El olor era fuerte, mezcla de grasa quemada con carne asada. Había quien lo encontrara agradable, aroma de asado. Pero después de horas expuesto, el olor se pegaba en las narices, impregnaba la ropa, quedaba en el pelo, demoraba días en salir completamente. Y eso era apenas el sacrificio de la mañana, un único cordero, el tamid, el holocausto continuo que mantenía la conexión entre Israel y Dios activa. Interrumpir esa secuencia era impensable. Durante el día, personas traían ofrendas personales, expiación de pecados, agradecimiento, votos cumplidos. Cada tipo de ofrenda tenía reglas diferentes y los sacerdotes necesitaban saber todas de memoria. Ofrenda por el pecado, el chatat, exigía sangre específica. Si el pecado fuera de un sacerdote o de toda la congregación, la sangre era llevada para dentro del lugar santo, rociada 7 veces delante del velo que separaba el santo del santo de los santos. Levítico 4 describe cada movimiento. Después la sangre era colocada en las puntas del altar de incienso, y el resto era derramado en la base del altar de holocaustos. Si el pecado fuera de un líder o de un individuo común, el proceso cambiaba. La sangre no entraba en el lugar santo, quedaba apenas en el atrio. Era aplicada en las puntas del altar de holocaustos con el dedo, y entonces el resto derramado en la base. La carne del animal de ofrenda por el pecado tenía destino específico. Los sacerdotes comían parte de ella, pero solo en lugar santo, en el atrio del tabernáculo o del templo. Nunca la llevaban a casa, nunca la compartían con familiares fuera del círculo sacerdotal. Era alimento sagrado de más para consumo común. Ofrenda de paz, el shelamim, permitía que el oferente comiera parte de la carne. Era sacrificio de comunión. La sangre era rociada contra el altar. La grasa era quemada, pero el pecho y el muslo derecho iban para los sacerdotes, y el resto volvía para quien ofreció. Eso creaba dinámica social interesante. Hacer ofrenda de paz significaba tener carne fresca para la familia. En sociedad donde carne era lujo, no alimento diario, eso importaba. Familias pobres economizaban meses para tener dinero suficiente para un cordero. Y cuando finalmente ofrecían, había fiesta, carne asada para todos, celebración, holocausto. El olá significaba que el animal entero sería quemado. Nada sobraba, ni para los sacerdotes, ni para el oferente. Todo subía en humo. Era ofrenda de entrega total. Y, por eso mismo, la más cara, porque el oferente no recuperaba nada, apenas la certeza de que había dado lo mejor a Dios. Ofrenda de cereal, el minchá, no involucraba sangre, apenas harina de trigo mezclada con aceite e incienso. Una porción era quemada en el altar, el resto iba para los sacerdotes. Era alimento básico, pan, sustento diario, y había reglas rígidas. Levítico 2 prohíbe levadura y miel, solo harina, aceite, incienso y sal. Los animales variaban conforme a la situación financiera de la persona. Ricos traían bueyes. Un buey adulto pesa entre 600 y 800 kilos. Matar, desollar
Y desmembrar un animal de ese tamaño daba trabajo brutal. Llevaba tiempo, exigía varios hombres trabajando juntos coordinadamente. El sacrificio comenzaba de la misma forma: degüello en el cuello, sangre recolectada y rociada. Pero desollar un buey era operación completamente diferente de desollar un cordero. La piel era gruesa, pesada, resistente. Hacer las incisiones correctas exigía fuerza. Separar la piel de la carne exigía aún más. 3 o 4 sacerdotes trabajaban simultáneamente, uno en cada pata, tirando, cortando donde necesario. La piel salía en pieza única si hecho correctamente, y esas pieles tenían valor. Levítico 7 establece que la piel de los holocaustos pertenecía al sacerdote oficiante. Era renta adicional. Cuero de buey valía dinero. Podía ser vendido para fabricantes de sandalias, cinturones, odres. Desmembrar el animal llevaba aún más tiempo. Eran necesarios cuchillos diferentes. Algunos para cortar carne, otros para separar articulaciones. Y era trabajo físicamente exigente. Cortar a través de músculos grandes, separar huesos en las juntas, cargar cuartos pesados hasta el altar. Un cuarto trasero de buey pesaba fácilmente 80 a 100 kilos. Subir la rampa cargando eso era prueba de resistencia. Los sacerdotes se turnaban. Uno subía con la carga, descansaba, otro subía. Trabajo en equipo, constante. Clase media traía corderos o cabras, animales menores, más fáciles de manejar, más rápidos de procesar. Pero aún así había sangre, aún había fuego, aún había humo. Un cordero adulto pesaba entre 25 y 40 kilos, tamaño manejable para un hombre. El proceso entero, del sacrificio hasta comenzar a quemar, llevaba cerca de 20 a 30 minutos con sacerdotes experimentados. Pobres traían palomas o pichones. Levítico 5 permitía eso cuando la persona no tenía condiciones de comprar cordero. Y el proceso cambiaba completamente. No había degüello formal. El sacerdote sujetaba el ave firmemente. Torcía el cuello con movimiento rápido y preciso, sin arrancar la cabeza completamente. Quedaba colgando por un pedazo de piel y carne. Después exprimía la sangre en el lateral del altar. Dejaba escurrir directamente contra la pared de piedra. Abría el cuerpo con los dedos. Removía el buche con las plumas presas en él. Lo tiraba en el cenicero del lado este del altar, donde la suciedad se acumulaba. Y quemaba el resto. Era rápido. Menos de 5 minutos del inicio al fin. Menos dramático que sacrificar un buey. Pero el principio era el mismo. Derramamiento de sangre como pago por pecado. Y aquí está la realidad que mucha gente no percibe. Para los pobres, traer 2 palomas representaba sacrificio financiero real. No eran animales gratuitos, necesitaban ser comprados. Y personas viviendo en el límite de la pobreza sentían el peso. Pero era la única forma de presentarse a Dios. Entonces economizaban, traían, ofrecían lo poco que tenían. Había días especiales donde la escala explotaba completamente. Pascua era el peor o el mejor, dependiendo de la perspectiva. Cada familia israelita necesitaba traer un cordero. El 10º día del primer mes, el cordero era separado, llevado a casa, observado durante 4 días, verificado para garantizar que no tenía defectos, y el 14º día, al atardecer, era llevado al templo para sacrificio. Josefo, historiador judío del primer siglo que vivió durante la época del Segundo Templo, estimó que en su época más de 255.600 corderos eran sacrificados en un único día de Pascua. Calculaba con base en grupos de al menos 10 personas por cordero y población estimada en Jerusalén durante la fiesta. Números modernos sugieren algo entre 100.000 y 150.000. Aun siendo la mitad de lo que Josefo dijo, aún es operación gigantesca. Coloca en perspectiva 100.000 corderos en un día.
desde la mitad de la tarde hasta la noche, digamos 6 horas de trabajo intensivo. Eso da 16.600 corderos por hora, 277 por minuto, 4,5 por segundo. ¿Cómo procesas esa cantidad sin tecnología moderna? Turnos de sacerdotes trabajando simultáneamente. Segundo Crónicas 35, menciona que los levitas ayudaban en el sacrificio porque los sacerdotes no daban abasto solos. La operación se volvía línea de producción brutal. Un grupo sujetaba los animales, otro degollaba, otro recolectaba sangre en fuentes, otro corría hasta el altar para rociar, otro desmembraba, otro cargaba hasta las fogatas, otro quemaba, trabajo en cadena absoluta, sin parar. El atrio de los sacerdotes quedaba completamente cubierto de sangre. El piso de piedra, normalmente claro, quedaba rojo oscuro, resbaladizo, peligroso. Sacerdotes necesitaban tener cuidado para no caer mientras cargaban cuchillos afilados o fuentes llenas de sangre caliente. El olor era indescriptible. Sangre fresca tiene olor metálico característico. Multiplica eso por millares de animales siendo muertos en el mismo espacio confinado. Adiciona grasa quemando en decenas de fogatas simultáneas. Carne carbonizándose, intestinos siendo abiertos, contenido estomacal siendo lavado, humo de leña mezclado con humo de grasa animal. El aire quedaba pesado, denso, difícil de respirar. El humo ardía los ojos, hacía llorar, la garganta quedaba seca y áspera y no había cómo escapar. El trabajo necesitaba continuar hasta el último cordero ser procesado, y los canales de drenaje trabajaban en el límite absoluto. El templo tenía sistema hidráulico complejo e ingenioso. Canales esculpidos directamente en la piedra conducían la sangre hacia afuera del atrio. Pasaban por debajo de las paredes, desembocaban en el valle del Cedrón, abajo del monte del templo. Durante días normales, el sistema funcionaba perfectamente. La sangre escurría despacio, era diluida por el agua de los lavados. Llegaba al valle ya mezclada. Pero durante la Pascua era diluvio rojo. Los canales se desbordaban. Sangre escurría por las calles alrededor del templo. Formaba charcos en las depresiones del terreno. El valle del Cedrón quedaba teñido de rojo. El riachuelo, que normalmente corría claro, se transformaba en río de sangre por horas. Observadores de lejos veían humo negro subiendo del área del templo en columna espesa que alcanzaba cientos de metros de altura. El olor viajaba kilómetros con el viento. Toda Jerusalén sabía cuándo era Pascua, no solo por la fecha, sino por el olor de sangre y fuego que cubría la ciudad entera. Pero había organización rígida por detrás de lo que parecía caos total. Los sacerdotes eran divididos en 24 turnos. Primer Crónicas 24 lista la división hecha por David y confirmada por Salomón. Cada turno servía una semana por vez, 2 veces por año. Durante su semana, aquel grupo era responsable por todos los sacrificios. Coordinaban todo, distribuían tareas, garantizaban que las reglas fueran seguidas al pie de la letra. Dentro de cada turno había jerarquía clara y respetada. El sumo sacerdote supervisaba las operaciones generales, pero raramente hacía el trabajo braçal pesado. Sacerdotes comunes, descendientes directos de Aarón, mataban los animales, recolectaban sangre, quemaban las partes especificadas. Levitas, de la tribu de Leví, pero no descendientes directos de Aarón, auxiliaban en el transporte de animales, limpieza de las instalaciones y mantenimiento general del complejo. Y había tareas específicas que exigían sorteo porque todos querían hacerlas. Quemar incienso en el altar de oro dentro del lugar santo era honor máximo. Acontecía 2 veces por día, una por la mañana, otra a la tarde, y significaba entrar donde apenas sacerdotes podían ir.
estar de pie en el lugar santo, sentir la presencia de Dios de forma más intensa que cualquier otra actividad regular. Lucas 1 registra que Zacarías, padre de Juan Bautista, fue elegido por sorteo para quemar incienso. El texto dice que había una multitud del pueblo orando fuera a la hora del incienso. Era evento. Las personas sabían el horario, paraban sus actividades, venían hasta el templo y oraban mientras el humo subía. Era evento raro en la vida de un sacerdote. Había millares de sacerdotes y apenas 2 oportunidades por día. Un hombre podía pasar décadas sirviendo sin nunca ser sorteado. Algunos morían sin nunca haber quemado incienso. Entonces, cuando el nombre era llamado, era momento de temblor y alegría mezclados. Pero la parte que nadie quería era lidiar con las cenizas en medio de la madrugada. Limpiar el altar a las 3:30 de la mañana. Cargar cenizas calientes en palas de bronce hasta el depósito fuera del atrio. Trabajo sucio, peligroso. Las brasas quemaban aún después de horas enfriándose. El hollín se pegaba en la piel mojada del sudor. Entraba en las narices. El olor impregnaba el cuerpo. Quedaba en los poros. Demoraba días en salir completamente aún con baños repetidos. Y existía presión psicológica constante pesando sobre cada movimiento, porque errar durante el ritual podía ser fatal de forma súbita y terrible. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Levítico 10 registra: murieron instantáneamente, consumidos por fuego que salió de delante del Señor, quemados vivos dentro del tabernáculo. ¿Cuál fue el error exacto? El texto no explica completamente. Comentaristas judíos posteriores sugirieron varias posibilidades. Usaron fuego de fuente errada en vez del fuego perpetuo del altar. O ofrecieron incienso en el momento no autorizado. O entraron embriagados. O no lavaron las manos adecuadamente. O usaron incienso con composición errada. Pero la consecuencia fue absolutamente clara: muerte inmediata. Y la orden de Dios para Aarón fue directa y dura: no lamentes, no hagas luto público. Tus hijos murieron porque me desobedecieron. Acepta. Entonces los sacerdotes trabajaban con miedo reverente constante. Seguían cada regla al pie de la letra, verificaban 2 veces cada detalle, conferían 3 veces si necesario, porque sabían profundamente que el Dios para quien trabajaban no toleraba negligencia, no aceptaba excusas, no daba segunda oportunidad. Cuando la santidad era violada deliberadamente, las ropas sacerdotales ayudaban a recordar eso constantemente. Lino blanco puro, ninguna mezcla de tejidos. Éxodo 28 describe en detalles las vestiduras del sumo sacerdote. Pectoral con 12 piedras preciosas incrustadas representando las 12 tribus. Estola de lino fino bordada con hilos de oro. Manto azul con campanillas de oro puro y granadas de tejido en la barra. Turbante de lino con una lámina de oro puro donde estaba grabado: Santidad al Señor. Las campanillas tenían función práctica esencial. Cuando el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos en el día de la expiación, el Yom Kippur, las campanillas tocaban a cada movimiento. El sonido atravesaba el velo, llegaba hasta el lugar santo. Los otros sacerdotes oían, el pueblo del lado de afuera oía, y todos sabían: aún está vivo, Dios no lo mató. Si el sonido parara abruptamente, significaba que algo había salido terriblemente mal, y nadie podía entrar para ayudar. El Santo de los Santos era prohibido, apenas el sumo sacerdote, apenas una vez por año. Si moría allá adentro, el cuerpo quedaría hasta el próximo Yom Kippur, cuando el próximo sumo sacerdote entrara. Tradiciones judaicas posteriores mencionan que amarraban una cuerda en el tobillo del sumo sacerdote. Si moría, jalarían el cuerpo. Pero no hay evidencia bíblica de eso.
y estudiosos cuestionan si realmente lo hacían, porque jalar un cuerpo muerto del Santo de los Santos violaría la santidad del lugar de forma grave. Pero eso acontecía apenas una vez por año. El resto del tiempo, 364 días, el trabajo era procesamiento continuo de animales. Sangre, carne, huesos, piel, repetido cientos de veces por día, millares de veces por semana, decenas de millares de veces por año, décadas de trabajo idéntico, generaciones de sacerdotes haciendo exactamente lo mismo que sus padres y abuelos hicieron, y la arquitectura del templo reflejaba perfectamente esa función. El atrio de los sacerdotes donde los sacrificios acontecían medía aproximadamente 55 metros de largo por 22 metros de ancho, 1.210 metros cuadrados. Espacio suficiente para movimiento de múltiples sacerdotes trabajando simultáneamente, pero no desperdiciado. Cada metro cuadrado tenía propósito definido. Las fuentes de bronce menores, 10 en total, servían exclusivamente para lavar las partes de los sacrificios. 5 quedaban en el lado derecho del templo, 5 en el lado izquierdo. Según Crónicas, 4 especifica que cada una tenía capacidad para 880 litros, casi 900 litros por fuente, casi 9.000 litros en total. Agua corriente constante mantenida por sistema de acueductos, porque necesitaba estar siempre disponible, limpia y fresca. El mar de fundición gigante, la enorme fuente circular sustentada por 12 bueyes de bronce fundido, quedaba estratégicamente posicionado en el lado sudeste. Tenía capacidad para 44.000 litros. Era reserva estratégica. Garantizaba que nunca faltaría agua, aun en días de movimiento extremo como Pascua o Día de la Expiación. Y el altar tenía rampa en vez de escalones por motivo específico. Éxodo 20 es explícito. No subirás por escalones a mi altar, para que no se descubra en ella tu desnudez. Los sacerdotes usaban túnicas largas, pero subir escalones arriesgaba exponerla en parte inferior del cuerpo. La rampa continua mantenía a los sacerdotes cubiertos mientras subían y bajaban cargando partes de los sacrificios. Preservaba dignidad durante trabajo físicamente exigente y constante, porque el trabajo era brutalmente exigente. Cargar cuartos de buey pesando 80 a 100 kilos, subir 4,5 metros de rampa inclinada, posicionar sobre brasas ardientes sin dejar caer, voltear los pedazos para quemar uniformemente en todas las superficies, adicionar leña conforme necesario para mantener temperatura constante, remover pedazos ya carbonizados para dar espacio a los nuevos, y todo eso bajo sol abrasador de Jerusalén. Verano en el Oriente Medio. 40 grados Celsius a la sombra fácilmente, 45 en las horas más calientes. Adiciona el calor radiante brutal de las fogatas quemando a 200 grados. Viste ropas de lino que, aunque leves, no respiran tan bien cuanto tejidos modernos. Trabaja turnos de 8 a 12 horas seguidas sin pausas largas. La fatiga física era real y acumulada. La deshidratación, constante y peligrosa. El riesgo de quemaduras, permanente. Brasas saltaban. Grasa derretida salpicaba. Pedazos de carne caían de las herramientas. Y no había sistema de seguridad del trabajo. Ningún equipo de protección. Ninguna compensación por accidentes. Heridas acontecían regularmente. Cuchillos resbalaban cortando manos. Brasas caían quemando pies descalzos. Animales asustados pateaban sacerdotes desprevenidos. Humo inhalado causaba problemas respiratorios crónicos y nadie era dispensado del servicio por causa de eso, a menos que la lesión lo tornara ritualmente impuro o completamente incapaz de trabajar. Registros rabínicos posteriores, escritos después de la destrucción del templo, pero basados en tradiciones orales preservadas, mencionan que sacerdotes desarrollaban callos enormes y endurecidos en las manos de tanto sostener cuchillos.
problemas en la espalda y rodillas eran comunes por causa del peso cargado repetidamente. Problemas respiratorios surgían por la inhalación constante de humo denso. Y había hasta mención de que algunos quedaban parcialmente sordos del ruido constante, porque había ruido, mucho ruido, animales balando y mugiendo, órdenes siendo gritadas de un lado para otro, fuego crepitando, grasa estallando en las brasas, cuchillos siendo afilados en piedras, palas raspando cenizas, agua chorreando de las fuentes, cientos de personas moviéndose simultáneamente, y sobre todo eso, voces cantando, porque mientras los sacrificios acontecían, levitas cantaban salmos. Segundo Crónicas 29 describe: los cantores cantaban y las trompetas tocaban durante todo el holocausto. Música constante. Adoración sonora mientras sangre escurría y fuego consumía. Era contraste sensorial intenso, belleza y brutalidad. Adoración y sacrificio, santidad y sangre. Todo aconteciendo simultáneamente en el mismo espacio sagrado. Pero el sistema continuaba funcionando todos los días, sin feriados, sin pausas, durante casi 1000 años desde Salomón hasta la destrucción final, hasta que el propio propósito del sistema cambió completamente. El templo de Salomón funcionó como centro religioso por casi 400 años antes de ser destruido por los babilonios en 586 a.C. 70 años después fue reconstruido, y el segundo templo, renovado y expandido masivamente por Herodes décadas antes de Cristo, continuó el sistema de sacrificios hasta el año 70 después de Cristo. Arqueólogos trabajando en Jerusalén encontraron restos físicos impresionantes, fogatas gigantes con capas de cenizas compactadas de décadas, canales de drenaje con depósitos químicos indicando sangre, herramientas de bronce usadas por los sacerdotes, fuentes quebradas, fragmentos de cerámica donde guardaban agua. Todo indica que las descripciones bíblicas sobre la escala e intensidad de los sacrificios no eran exageración literaria o religiosa. Era literalmente una operación industrial de procesamiento de animales dedicada a Dios. Hoy, 3 religiones abrahámicas consideran aquel monte específico en Jerusalén como sagrado: judaísmo, cristianismo e islamismo. Pero ningún animal es más sacrificado allí. El sistema, que dominó completamente la vida religiosa de Israel por más de 1000 años, existe apenas en textos antiguos, tradiciones preservadas y en las ruinas que aún pueden ser visitadas y tocadas en Jerusalén. Un día, aquel lugar estaba empapado de sangre. Humo subía constantemente, el olor a carne quemada cubría la ciudad. Millares de personas trabajaban procesando animales desde antes del amanecer hasta después de la puesta del sol. Al día siguiente, vacío, silencioso, frío, y nunca más volvió a ser lo que era durante 1000 años.